Hola a todos, hoy espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por encontrarse aquí hoy. Hoy voy a compartirles sobre unos temas muy importantes sobre las telecomunicaciones. Mi nombre es Víctor Sebastián Tavares Ramírez. Espero que todos se encuentren bien y tomen asiento y relájense y vamos a hablar sobre estos temas. La modulación es un término en electrónica y telecomunicaciones que describe la aplicación de datos y ondas de radio. Tipo de modulación. Las siguientes técnicas de modulación de amplitud y modulación de frecuencia de modulación de fase son técnicas de modulación análoga, función modulando una onda portadora continua en lugar de una señal codificada de dígitos en dígito binario de las siguientes técnicas digitales. Vemos una gráfica de ella. Modulación digital. Para transmitir datos de una información digitalizada a través de un canal de comunicaciones, se puede modular una onda portadora para reflejar la naturaleza binaria de la señal de banda de dígitos de base digital. Vemos la gráfica. Modulación de pulso. La modulación de pulso es una serie de pulsos de encendido y apagado. Sirven como la onda portadora de modulación posteriormente. Miren aquí su respectiva imagen. Modulación de frecuencia. La modulación de frecuencia FM, a diferencia de la AM, amplitud de portadora, mantiene la constante, pero su frecuencia de modulación de frecuencia. En la modulación de frecuencia FM, a diferencia de la AM, la amplitud de la portadora se mantiene constante, pero la frecuencia se altera de acuerdo con variaciones en la señal de audio que se envía. La FM es menos susceptible a la AM ciertos tipos de pertenencia. La FM es menos susceptible a la AM de ciertos tipos de interferencia como la causada por la tormenta eléctrica y corrientes eléctricas aleatorias de las maquinarias y otras fuentes relacionadas. Aquí la respectiva imagen. Modulación de fase. La fase es una onda de variación de respuesta a las vibraciones de la fuente de sonido de modulación PM. Esta modulación suele considerarse como una variación de la FM. Es una inversión de la modulación, es un soporte de la señal modulada con el receptor, es decir, la recuperación de alta fidelidad de la función temporal asignada a una señal portadora de modulación desde el punto del lado de un transmisor. Su uso, la demodulación, es una señal necesaria en telecomunicaciones, en la radio de redes de informática. Tipo de modulación. Extrae la señal de moduladora de señal de cuya amplitud ha sido variada. Métodos. Detector de envolvente de circuitos simples con el diodo de filtro de modulación coherente. Utiliza uno iniciado con una portadora original para mayor precisión. De modulación de fase PM, de modulación digital, de modulación de pulsos. Podemos ver sus diferentes tipos de modulación coherente o no coherente, modulación análoga, tipo de modulación AM y modulación de amplitud. Aquí vemos su respectiva imagen de cada una. Modulación de frecuencia FM, que la podemos ver. Modulación de fase PM, modulación de PM, modulación de fase. Aquí vemos también su imagen. Modulación de amplitud. La modulación de amplitud o AM se suele llamar de una forma modulación utilizada para transmisiones de radio, para difusión y aplicaciones de comunicación. Seguimos viendo más del trabajo. Diferencia entre otras.
Una de las razones clave para el uso de la modulación de amplitud fue las facilidades de uso del uso. El sistema simplemente requería que la modulara de la amplitud de la portadora, pero de manera más útil. El detector requerido del receptor podría ser simple circuito basado en diodos. Modulación de frecuencias, diferencia entre otras, modulación fase, diferencia entre otras. En la modulación de frecuencia FM, la máxima desviación de la frecuencia, es decir, cambio de la frecuencia portadora, ocurre durante un máximo de punto negativo y positivo de señal de modulación, es decir, la desviación de frecuencia es proporcional a la amplitud de señal modulante. Modulación digital, estructura. La estructura de la modulación digital está basada en procesos componentes diseñados para transmitir datos digitales a través de un medio de comunicación análogo o digital. A continuación de esta estructura principal, entrada de datos digitales, modulación del portador, transmisión, recepción, componentes principales del sistema. Oscilador genera la señal portadora. Moduladores mezclan la señal portadora de los datos digitales. Filtros aseguran que las frecuencias deseadas sean transmitidas o recibidas. Detectores identifican variaciones en la portadora para extraer los datos digitales. Aquí vemos el diagrama. Funcionamiento. Representación de datos binarios. Mapeo a símbolos. Modulación de amplitud, fase o frecuencia. Aquí vemos modulación de amplitud FM, modulación de fase PM o PSM, modulación de frecuencia, constelación de espacios de fase, transmisión por medio de comunicación, recepción de modulación, decodificación, procesamiento de errores, ventajas y desventajas de la modulación análoga. Aquí vemos de este lado, del lado izquierdo, la señal análoga. Ventajas: como una de ellas, la transmisión de señales es levemente más simple, aunque la eficacia dependerá de su alcance de señal en el medio. Desventajas: no es posible que la generación de las señales, esa es la desventaja. Señal digital, una de ellas está la ventaja principal de la señal digital, es la incomunicación de ruido electromagnético. Y así, sistema de comunicación de Wi-Fi, origen. La tecnología Wi-Fi se desarrolló a partir de la tecnología de radio LAN inalámbrica. El primer estándar de tecnología Wi-Fi fue lanzado en 1997 por la Wi-Fi Alliance. Es una organización sin ánimo de lucro formada con varias empresas para promover el uso de la tecnología. Funcionamiento de la red Wi-Fi. Función del modem, función del router, función del switch, función del receptor o múltiplo. Estructura: emisor, receptor, canal de transmisión, etc. Funcionamientos: ventajas y desventajas. Desventajas: sistema de posición. Vemos aquí origen del GPS. Estructura: espacio y sus transmisiones. Funcionamientos: señales de satélite. Cada satélite
Muchas gracias a todos por tomarse un poco de su tiempo para escuchar sobre estos temas de mucha importancia, ya que sin ellos la comunicación de hoy en día no sería lo que es. Gracias a todos ustedes por hoy tomar un poco de su tiempo para escuchar este discurso. Gracias por su atención y pasen buenas. Hasta la próxima. Pasen buenas.